Mi nombre, a ver, yo soy Wilson Flores, soy profesor de Economía Política en las Facultad de Ciencias Económicas y de Pensamiento Económico. Entonces voy a tratar de atender un poco al tema de ustedes. Muchas gracias. Entonces, el primer tema que vamos a abordar es pobreza. Por lo tanto, ¿qué es pobreza? A ver, la pobreza se podría definir como un proceso histórico en el que se van configurando una serie de elementos que provocan el que muchísimas personas, la mayoría de la población, esté al margen de oportunidades. La pobreza, a diferencia de lo que creían los economistas clásicos de que era natural, de que la gente nace pobre porque así lo designa la divinidad, la pobreza es un proceso que se gesta en la construcción social. De alguna manera constituye una fórmula que en su antípoda ha generado las posibilidades de que el capitalismo como sistema se consolide y esté en posibilidades de perpetrar todo su proceso de acumulación. ¿Hay alguna clasificación acerca de la pobreza? Han habido algunas, ¿no? Que han ido variando en el transcurso del tiempo. Qué sé yo, aquella pobreza extrema. Después se han implementado cierta métrica para saber, por ejemplo, cómo saber la pobreza que está ligada a ingresos, o la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Pero hoy por hoy, modernamente, la pobreza está siendo analizada desde una perspectiva multidimensional. Es decir, ¿qué es lo multidimensional en la pobreza? Es asumirla no solamente como desde un eje económico, sino que la pobreza tiene una manifestación social, tiene una manifestación cultural, y también tiene una manifestación que impulsa ciertos procesos en los que están todos los otros tres y que se va conectando con los problemas ambientales. Entonces, esta perspectiva multidimensional hace que la pobreza pueda ser y debe ser asumida desde una lógica en la que su lucha o su enfrentamiento tiene que ser visto en varios escenarios. Ya no es solamente en el ámbito económico, en varios escenarios. Se vienen gestando diversas formas de pobreza. ¿Y estos escenarios cuáles serían? Lo que comentó es escenarios políticos, por ejemplo, escenarios legales, escenarios sociales, decisiones que se adoptan. Por ejemplo, ya nos vemos aquí. Por ejemplo, en lo que pasó actualmente con la ley de fomento productivo, con las últimas medidas que ha tomado el gobierno. La remisión de cerca de 4.000 millones de dólares a los banqueros ha significado el impulsar un déficit de la fiscalidad en el país, que se traduce en una reducción de los programas sociales, de una cierta política pública que está orientada a mejorar ciertas condiciones de vida. Entonces ahora se genera toda una narrativa en el entorno de que eso está bien, perdonar las deudas y los intereses de los banqueros morosos. Y resulta que esa misma narrativa condena el que se implemente en una política pública que vaya a favor de mayorías sociales. Eso es mal visto, es visto como gasto público, como gasto superfluo, como que no debería ser, que por qué todo tenemos que asumir que perjudica, y en la realidad aquí perjudica, no perjudica, o sea, más bien este tipo de medidas lo que hace es de manera permanente condenar a una serie de masas a que sus derechos se vean permanentemente vulnerados, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el siguiente punto? Deuda, porque ya tratamos del déficit fiscal. Entonces, la deuda, ¿qué es la deuda? La deuda ha sido un mecanismo en la economía que históricamente se ha utilizado como una posibilidad de que los países puedan equilibrar las posibilidades respecto de otros en lo que es uno de los objetivos fundamentales del sistema capitalista, que es el crecimiento económico. El crecimiento económico, en cierta forma, que no es desarrollo, el crecimiento ni tampoco es la antesala del desarrollo, el crecimiento tiene un funcionamiento autónomo del desarrollo, el desarrollo más bien es una dimensión que ha tenido que ser como a través de ciertos procesos confrontativos, ha tenido que ser como metido como parte de la lógica del sistema. Entonces, la deuda en esto cumple un
papel importante, dada la asimetría que existe en las matrices productivas de los distintos países. Entonces, estas asimetrías vienen dadas por los patrones de especialización que han tenido nuestras economías. Digamos, por ejemplo, la asimetría que tiene un país como el Ecuador con respecto a un país europeo como Francia. Cuando a nosotros históricamente nos han impuesto un patrón de especialización que nos ha convertido en un país primario exportador, un país primario exportador. Entonces, esas condiciones son las que, para poder estar al nivel de las exigencias de las relaciones económicas internacionales, en fin, los países, para poder cubrir los problemas internos de inversiones, la escasez de recursos, tienen que, en cierta manera, acudir o recurrir a estos fondos que se llaman deuda y que son a veces canalizados por organismos internacionales. El tema de la deuda, que tiene su origen en las propuestas del economista clásico David Ricardo, y que está de alguna manera aparejado a lo que él incorporó en su doctrina como las relaciones comerciales, el libre comercio a nivel internacional. En cierta forma ha ido sufriendo un proceso de mutación en el que, dependiendo de la etapa histórica o de la etapa de desarrollo en la que se encuentra un país, las posibilidades de endeudamiento son mayores o menores. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que los problemas de endeudamiento son inducidos. O sea, hay un interés y una intencionalidad muy fuerte de los países del centro en impulsar procesos de endeudamiento, ¿no? Un ejemplo, en los años 80, inicios de los años 80, cuando en el mundo del capitalismo se estaba enfrentando una de las mayores crisis económicas, que fue la crisis energética de los años 70, muchos de los impactos que se vieron en el mundo capitalista, de alguna forma se retribuyeron a los países subdesarrollados a través de deuda. Entonces, se impulsó un sobreendeudamiento en aquellos países que habían acogido como parte de sus políticas internas el llevar adelante un proceso de industrialización, sobre todo de sustitución de importaciones. Entonces, como el proceso no fue exitoso, en algunas partes fue fallido, entonces los países quedaron en indefensión. Entonces se vieron obligados a recurrir a la captación de recursos externos, a endeudarse. Y el capitalismo en esa época impulsó un gran proceso a nivel internacional de sobreendeudamiento de los países. Y este sobreendeudamiento después fue utilizado para, en cierta manera, calificar a esos países como, qué sé yo, ineficientes. Se inventaron a nivel internacional indicadores y medidores de esos niveles de riesgo, como el riesgo país que ustedes tienen ahí también. Y por otro lado, se utilizó también ese escenario para poder impulsar procesos de ajustes estructurales de las economías, reformas que estaban impulsadas a reducir el tamaño del Estado, reducir las inversiones sociales, señalar la necesidad de disciplinar el aparato estatal, eliminar el gasto superfluo, qué sé yo, ¿no? Toda una serie de cosas más, todos ligados a esta necesidad que tiene todo el mundo de endeudarse, y no se diga a los países, ¿no? Ese es un tema importante que lo podría comentar, ¿no? Inversión extranjera. Inversión extranjera. Cuando hablamos de inversión extranjera, hablamos de, o sea, siempre en el ámbito de lo que el mismo economista clásico David Ricardo desarrolló a través de su teoría de las ventajas comparativas. Él habló alrededor de eso, de la posibilidad de procesos de especialización de los países, no necesariamente en aquellas cosas, como decía Adam Smith, que un país tenga mayor fortaleza, ¿no? Sino para Ricardo un país puede especializarse en aquellas actividades económicas en las que de manera relativa observe que puede hacerlo a menores costos y tener mayores beneficios. Entonces, en ese contexto es donde se observa que si un país tiene ciertas iniciativas, puede acceder a nivel internacional a un tipo de inversión, que puede ser en unos casos inversión extranjera directa, es decir, empresas externas o
gobiernos extranjeros que directamente puedan enviar sus empresas a actuar en un territorio determinado, o puede hacerlo a través de la inversión extranjera secas, que es alrededor de organismos multinacionales que se van gestando para canalizar crédito en unos casos y canalizar también posibilidades de inversores extranjeros en ese mismo tipo de países. Eso es un poco el sentido que tienen organismos que fueron creados luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los que se llaman de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIF, Banco de Reconstrucción, que en un principio estaban destinados a reconstruir las matrices económicas europeas que estaban destruidas por la guerra, pero después poco a poco fueron convirtiéndose en un elemento clave para poder como impulsar las economías de los países que según ellos debían salir de su desarrollo, léase América Latina, ¿no? El problema es que esa misión original que tenían esos organismos se ve en un momento determinado vulnerado por algunas circunstancias, por la penetración de ciertas ideologías, sobre todo la ideología neoliberal. Y desde esa perspectiva, esos organismos que tenían una función específica mutan hacia una posibilidad de continuar haciendo esto, pero poniendo condiciones. Entonces, las condiciones que se comienzan a poner desde el Fondo Monetario, porque en los países usted puede obtener crédito, pero a cambio de ese crédito usted tiene que desarrollar una fiscalidad distinta. ¿Y qué significa esa fiscalidad distinta? Reducir el tamaño del Estado, eliminar gastos superfluos, lo social que sea visto como costo real, que si la gente tiene necesidad de educación que pague, si tiene necesidad de salud que pague, la seguridad social se podría privatizarse, es decir, a través de estos organismos se funcionaliza el discurso clásico de la teoría monetarista. Eso es básicamente alrededor de la inversión extranjera. Bien, no sé si con eso algo. No, tranquilo. Muchísimas gracias. Es que son temas bien amplios, o sea, sí necesitaríamos mucho más tiempo para poder conversar, ¿no?